Así es, don José. Cuando Katy dice así, usted no tiene idea la envidia que genera y lo que nos... Bueno, nosotros tenemos la suerte de que ella nos diga así y ustedes no. Sí. Pero bueno, aquí estamos todos para servirles a ustedes. Oiga, mire lo que tengo aquí, don Fernando. Tengo los textos normativos aquí, está. Yo les dije a usted que esto es lo que íbamos a tener que usar después de las elecciones. ¿Okay? ¿Y por qué tengo esto en la mano? Lo tengo porque el doctor Armando Fuentes me lo regaló. Me hizo este obsequio que me permite tener la Constitución y todos los textos que rigen este proceso electoral. La primera cosa que debo decirle cuando la gente habla de tribunales electorales y lo que está pasando en las juntas circuitales de escrutinio. Las juntas circuitales de escrutinio tienen autonomía. El tribunal no se puede meter ahí, porque ellos son, al final, los que tendrían que ser las instancias de segunda nivel para atender cualquier anomalía que cualquier candidato quiera presentar ante los magistrados. Ellos no pueden ser juez y parte. La primera cosa que debe saber usted, eso ha sido siempre así, Fernando, ¿eh? Bien, entonces, sí tiene que ver en el proceso de organización, eso es otra cosa. Pero fíjese lo que está pasando en los circuitos plurinominales. Aquí hay una confusión. La primera cosa que debe saber usted es que el sistema de cociente, de medio cociente y de residuo siempre ha existido. Salvo cuando en la administración de Martinelli se eliminó el voto plancha, pero fue la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional eso. Sí. Para que tenga claro, no fue el Tribunal Electoral, no fueron los partidos políticos, no fue Varela, no fue la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dice la actual legislación? En el artículo 403, y voy a leerle rápidamente, Fernando, para que la gente tenga claro esto. El artículo 403 del capítulo 10 del Código Electoral, proclamaciones, dice así: cuando se trate de circuitos electorales que elijan 2 o más diputados, las juntas de escrutinio de circuitos electorales proclamarán a los candidatos electos de conformidad con las reglas siguientes. 1. El número total de votos válidos depositados en el circuito por todos los electores se dividirá por el número de ciudadanos que han de elegirse. El resultado de esa división se denominará cociente electoral. Ejemplo, si en un circuito plurinominal votan 100, hay 100.000 votos válidos y se escogen 5 diputados, usted coge 100.000, lo divide entre 5 y da 20.000. Ese es el cociente. Y el medio cociente, que lo dice también en el punto 2, es la mitad. 10. Que son 10.000. Entonces, se aplica en la asignación de curules a los que tengan cociente en primer lugar. Y después medio cociente y después el residuo. ¿Cuál es el problema actualmente? De acuerdo a esta legislación, si quedaran puestos para llenar para completar el número de ciudadanos que han de elegirse, se adjudicará uno a cada uno de las listas restantes que hayan obtenido un número de boletas únicas de votación no menor de la mitad. Ese es el medio cociente. Si aún quedaran, que es el residuo, puestos por llenar, se adjudicarán a los candidatos más votados, una vez aplicados el cociente y medio cociente. Para la adjudicación del puesto de residuo se contarán todos los votos obtenidos de cada candidato de todas las listas en que hayan sido postulados, pero en todo caso, la curul se asignará al partido al cual pertenece el candidato. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y aquí es donde viene el gran debate. El problema no es el cociente, el medio cociente y el residuo. El problema es que desde el punto de vista de la definición matemática, un residuo es el producto de una resta. A un sustraendo usted le hace un minuendo y lo que sea se llama residuo. O sea, si yo tengo, ¿qué es lo que está sucediendo? Póngase que el partido A, de este caso de 100.000, sacara 39.000 votos. De acuerdo a la proporcionalidad, y eso es uno de los grandes debates políticos que hemos tenido siempre, usted debería asignar un cociente, y si no, los otros no sacan cociente, el siguiente a ese partido le tocaría medio cociente. Y el residuo debería ser la resta de 10, ya le di 20 más 10, le quedan 9 para aplicar el residuo, pero ahora no es así. Es que el residuo es como darle
2 veces el valor al voto que tiene el partido. Sí. Y eso es lo que elimina la representatividad, pero de acuerdo a la legislación. Y esto fue un gran debate y los grandes partidos siempre han querido mantener esto así para evitar la verdadera representatividad. Entonces, si alguien tiene alguna preocupación sobre esto y tiene el derecho a tenerla, ayer Rómulo Rux hizo una conferencia de prensa y dijo que ellos van a presentar impugnaciones a varias designaciones de diputados, porque una vez que se presenta el tribunal tendrá la facultad de al acogerla y entonces queda en suspenso la proclamación. Claro. Y habrá un proceso. Esa es la regla judicial. No estamos inventando cosas que no existen. Entonces, el problema que esto tiene es que nosotros en el sistema que hemos diseñado de circuitos electorales, ese es un circuito perverso que ya no funciona porque impide la representación. Panamá necesita tener una norma constitucional que resuelva este problema y tengamos diputados nacionales y provinciales con claras normas de cómo se escogen para garantizar que tanto los partidos grandes como los pequeños como los independientes tengan la representación en la asamblea proporcional al querer del electorado. Eso no va a ocurrir ahora, porque esta norma impide esa representatividad. Claro, esa es la ley. Los demás son cuentos. Se repiten muchas cosas que esto de los votos, de plancha, no, de esto siempre ha existido y este es un debate que, si usted quiere mirar esto, hay un escrito de ese gran panameño que se llamó Jorge Rubén Rosas, discutiendo precisamente esto que estoy hablando aquí. Cuando los PRD, que éramos PRD, los que somos panameñistas, los que somos para el cambio de... Cuando queremos que tenemos grandes partidos, entonces queremos impulsar esto. Pero esto afecta a la representatividad. Y es por eso que necesitamos reformas profundas en este campo, para garantizar la realidad. Pero ¿cuál es el problema de fondo aquí en Panamá? En todos los momentos, vamos a mirar, Endara, cuando ganó la presidencia y pues, se produjo la invasión, tenía una mayoría. Se dividió y quedó con minoría en la asamblea. Pérez Valladares no tuvo la mayoría, pero la conformó después. Cuando Mireya Moscoso tampoco tuvo la mayoría y el día de las elecciones apretó el puño y ganó la presidencia de la asamblea. ¿Se acuerdan aquel famoso voto de Milanés? Ahí de Milanés del Lai. ¿Se acuerdan? Que se la llevaron, que se llevó. Bueno, ¿por qué? Porque los presidentes siempre han tenido el control. Porque la asamblea no tiene independencia. Ese es el tema. Y da igual que un partido saque 18 con un presidente que quiera tomar, se toma la asamblea. Bajo la administración Martinelli, la asamblea respondió a él 100%. Bajo la administración Varela, se hizo todo lo que él quiso aquí. Y ahora puede decir usted, no, yo no compré, sí, vaya, las planillas que son, a ver. Los alquiló. Entonces, porque mientras no cambiemos el sistema de representación, pero entonces vamos a la sustancia. O sea, si el PRD tiene 30, 38, 40, tiene mayoría. Sí. Y la va a tener. Entonces, ese no es el problema fundamental. Pero esas fueron las reglas con que nosotros operamos. No tengamos ahora a cambiar la regla en medio de juego. Creo que la adjudicación de las curules está plenamente establecida en este artículo que yo le acabo de leer. Veas el título, el capítulo 10, proclamaciones, artículo 403 del Código Electoral. Dicho eso, ¿hay confusiones en los circuitos electorales? Sí, hay confusiones. Por 2 razones. Una, por los conflictos internos en los partidos. Y 2, porque el proceso de proclamación ha perdido el criterio de representatividad. Y entonces aquí hay en el pueblo un cansancio del sistema. Eso es lo que usted está viendo, por ejemplo, en Bocas del Toro. Lo está viendo en el Donde circuito acaban de 87. declarar alerta amarilla debido a los disturbios en todos los hospitales y clínicas de la Caja del Seguro Social. En el circuito 87, en el circuito 88, perdón, 86. En 86, perdón. Y en casi todos los plurinominales, algunas veces porque los propios candidatos desconocen la norma
y otros porque quieren que el tribunal intervenga cuando el tribunal no puede intervenir ahí, el tribunal electoral. O sea, te hablo de los magistrados. En casos de esto intervienen cuando el circuito proclama y el que se siente afectado presenta la denuncia con las pruebas correspondientes para el proceso que sigue. Cuando el tribunal acepte eso, entonces habrá un proceso y la Fiscalía haga las investigaciones, habrá un proceso de suspensión de la proclamación. Nosotros vimos la campaña pasada. 10 proclamaciones, de los cuales 8 pertenecían a Cambio Democrático, creo, aproximadamente. No, los 10. Los 10. Bien. Y le quitaron la mayoría a Cambio Democrático. Esto es producto de que tenemos un sistema constitucional anacrónico. Bien. Dejo esto allí porque a mí en lo personal, que el PRD tenga 34, 36, 38, 40, da igual. Si hubiera tenido 28, no tenga la menor duda que hubiera conseguido los 7 o 8 votos para tener mayoría. Pero eso da mayoría en la Asamblea, pero no da legitimidad política para las profundas reformas que hay que hacer. Sí. Entonces, el que crea que puede gobernar igual, bueno, Varela pensó y diseñó una política para él, que después del 6 de mayo que él pensaba que él controlaba todo, y que solo se quedó. Sí. Ahora tiene un problema en su partido. Porque si usted hace un estudio de la votación panamista, se lo digo para que usted lo vaya viendo, y ve los diputados que salieron y los que no salieron, había una línea política para no votar por el candidato de ellos. Había una línea. Bueno, pagaron el precio por ese error. Y los diputados panameñistas que salieron de los 7, al menos 3, Varela está diciendo que responden directamente a él. Esa niña, la niña Rodríguez de Reján, esta Itzi, la de San Miguelito, y Luis Ernesto Carlos. Bueno, cuando él se vaya no va a responder a nadie. Sí. O sea, vamos a estar claros. O sea, cuando tú eres el presidente te vas a dar cuenta que no mandas a nadie. Bueno, el propio Ricardo no decía que cuando él dejara de ser presidente iba a mandar más que nadie. Nadie manda. Cuando ya esté presidente, tongo votado no pone boleta. Decimos nosotros en el lenguaje popular. Bien, dicho eso, yo lo que quiero decirle a ustedes es que nosotros tenemos que dejar que este proceso se termine, haga hacer todas las impugnaciones que usted cree tenerla, hágala, ¿no así? Pero la variación que va a ocurrir ya no tiene mayor importancia porque históricamente el presidente, bajo las normas actuales, tiene el control de la Asamblea Nacional. Supóngase usted, por ejemplo, si usted hace una relación de los diputados que sacó el Partido Revolucionario Democrático, no todos responden a la misma corriente. No. Probablemente allí se va a producir más roces que en los roces interpartidarios. Porque en las corrientes que tienen la mayoría de los diputados PRD, no todas pertenecen a la corriente del presidente. Ese es el reto que tiene el presidente ahora, de cómo unifica esas acciones. Aquí hay muchas telas que cortar, así que no por mucho madrugar, amanece más temprano. Así que cójalo con calma. Bien, otro tema importante, voy a tocar 2, el agua. Nosotros tenemos que estar conscientes que, aunque usted ve que cayó un par de lluvias por ahí, los lagos que suministran nuestra agua y los ríos tienen bajos caudales. Incluso el IDAN está estudiando la posibilidad de racionalizar la entrega de agua. Pero usted tiene que ayudar. Déjese estar abriendo la pluma y está hablando con la pluma, con el agua botando, si no casi no hay agua. Entonces tenemos que reducir el agua que usamos para lavacarro. Tenemos que hacer hasta que las aguas se estabilicen. El agua Guayano, por ejemplo, se encuentra hoy en 53, 67, cuando debe estar en 60, cuando su máximo es 62. Fortuna está en 1030, está lloviendo en Chiriquí, pero hoy el 73% de nuestra energía, en este momento que estoy hablando, probablemente sea un poquito más, un poquito menos, se está generando por térmica, particularmente por el complejo térmico de Colón, de AES, y por el aporte que está haciendo Minera Panamá con su planta de 300 megawatts. 300. Estamos como en 1100, 1200 de la demanda. Tenemos reserva todavía, pero será térmica. Y eso tiene un costo. Pues sí. Estamos usando algunas plantas de pasada, hidráulicas, con muy alto costo. Y estamos generando con energía hidráulica. Después que sacan estas plantas de alta eficiencia como AES, como Minera, entramos a todas esas plantitas
que no debieron estar nunca generando. Bueno, vamos a tener que tener control y mirar esto con cuidado. Pero yo quisiera hablarles rápidamente por unos minutos con uno de los temas sociales que tiene que abordar este gobierno. Que una oyente con mucha razón dijo, hablemos de las cosas que nos importan. ¿Cuáles son las cosas que nos importan a nosotros hoy? Hoy, después de las elecciones, pregúntese, ¿la gente de Panamá Oeste le ha mejorado en algo el transporte público? No. En lo absoluto. Ni la distribución de luz, ni ¿Usted de ha agua. visto se ha mejorado la eficiencia eléctrica? En lo absoluto. Por ahí escuché al director de TESA decir que él está evaluando si saca la segunda licitación de la cuarta línea. Olvídese de eso. Primero, tengo mis serias dudas técnicas y financieras de que esa línea sea lo que le conviene a este país. Nosotros necesitamos mejorar el sistema de la tercera línea, mejorar las subestaciones y tener una mejor línea de transmisión de Colón para acá y desarrollar los proyectos energéticos de Colón para tener acometidas por diferentes lugares y tener un nuevo sistema de subestaciones que no ponga toda la carga en la subestación Panamá, que hoy lleva el 60%. No tengo mis dudas técnicas y mis dudas financieras. Y yo creo que no hay tiempo para hacer eso. Que lo mire el próximo gobierno, que debe prestar esto con mucha atención. Pero mire el sector agropecuario, que es una de las prioridades. En el sector agropecuario hay que tomar medidas importantes de políticas en primer lugar. Fíjense, y quizás lo primero que debe hacerse el presidente, creo que en las filas del gobierno, el presidente electo, en sus filas, en las de él, hay gente con capacidad en el sector agropecuario para dirigir ese sector. La primera cosa que debe tomar el presidente en consideración es escoger hombres y mujeres con experiencia y con independencia para manejar el sector agropecuario. Porque lo que ha pasado es que siempre que llega un gobierno, prevalece el criterio importador contra el criterio productor. Y como consecuencia de esa política de beneficiar a los importadores, no así, doy un ejemplo, Merca Panamá, ese que ustedes están ahí, la junta directiva la controlan los importadores, cuando ahí debía estar representados los productores y los consumidores, pero no, son los importadores. ¿Qué le parece? Mire, cosas de política. Entonces, fíjense que todo este sistema de importación, al sector porcino, uno de los sectores de mayor desarrollo tecnológico, porque nosotros producimos cerdos de alta calidad genética y no son esos cerdos llenos de manteca, competimos en calidad de carne con cualquiera. Pero vienen estas importaciones de los Estados Unidos, cuando hay de la Navidad, traemos todos los jamones y en los jamones nuestros los dejamos de último. Sí. Y el presidente de los Estados Unidos acaba de poner 27% de aranceles al tomate mexicano y está poniendo restricciones a la sector agrícola de ellos allá y nosotros no estamos protegiendo nuestro sector. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el ministro de Agricultura no tiene el oído receptivo del presidente, porque quienes tienen el oído receptivo del presidente son los grandes importadores que financiaron la campaña. Y entonces aquí es la primera prueba que yo quiero ver, porque el sector agropecuario necesita políticas, pero para desarrollar políticas necesitamos los hombres y mujeres que estén ahí en esos puestos, que tengan la independencia. ¿Para qué cosa, por ejemplo? Nosotros necesitamos definir cuál va a ser nuestra política arrocera. Vamos a hacer, ¿a cuánto vamos a llegar de autoabastecimiento? ¿Cuál va a ser el precio a largo plazo? Interesar al sector bancario privado, ¿no así? Modernizar la banca agropecuaria del Banco Nacional y del BDA. Probablemente el BDA se ha convertido en un instrumento de financiación para comprar financiamiento de los grandes productores en detrimento de los pequeños productores. Esa es la realidad del banco. Entonces nosotros tenemos que pensar si vale la pena fundir la banca comercial del Banco Nacional con el BDA, ahorrar y producir masivamente esos préstamos para los pequeños productores y lograr que el sector privado financie el agronegocio, que hoy se escuda con las experiencias, porque vamos a hablar claro, en el sector de agropecuario, los agroproductores de alto nivel que financian campañas, entonces quieren tener préstamos de BDA
para refinanciar las que tienen privadas y dejan por fuera al productor que no tiene ninguna otra opción que esperar. Entonces a ese le llega el financiamiento en 6, 8, 10 meses, llorando, tarde. Fíjese, por ejemplo, el sector cebollero de Natá. ¿Qué necesita? Hombre, que construyan una secadora de cebolla. Porque cuando levantan la cosecha, marzo, abril, un aguacero le daña la cebolla. Le daña la cebolla. Entonces necesitamos modernizar todo el sistema de mercadeo. Merca Panamá es un ejemplo claro, en eso Martínez no se equivocaba. Lo que se equivocó fue cuando escogieron quién debe dirigir eso. Eso debe estar en manos de los productores y el Estado para hacer una empresa mixta. Que permita que los productores sepan lo que está ocurriendo y logren que las transformaciones se den. Necesitamos que el BDA se modernice. El Instituto de Seguro Agropecuario, bajo esta administración, ha hecho un buen trabajo. Pero nosotros necesitamos que el Instituto de Mercadeo Agropecuario cambie su concepción estratégica. Si deje de estar comprando afuera, ¿qué hace Lima comprando arroz, cosas afuera para hacer feria? Deje que Merca Panamá haga el trabajo. Deje que los gobiernos locales se encarguen de esas cosas. Pero el Lima debe ser lo que dice la ley, el comprador de los productos nacionales. ¿Eso cuesta algo? No. Eso no cuesta plata. Esas son las políticas que necesitamos definir para este sector agropecuario. Necesitamos tener una política de riego, pero de riego concebido a lo panameño. Cuando usted hace un macroproyecto de riego, ¿qué es lo que sucede con eso? Los agricultores nuestros son empresarios y le tienen temor a la colectividad, a los proyectos colectivos. O sea, ellos te dicen media a media, solo las medias que me pongo los pies. Porque todos los empresarios son individualistas. Entonces nosotros tenemos que desarrollar proyectos de riego en la cual el productor tenga la capacidad de poder tomar sus decisiones individuales. Tenemos que organizarlos un poco mejor. Tenemos que desarrollar el Instituto Nacional de Agricultura como lo que debió ser siempre, un centro de investigación, de tecnología, de enseñanzas. Bueno, el punto 4. Tenemos que revisar todas esas escuelas agropecuarias que andan por ahí. Hay más de 40 escuelas agropecuarias con costos y produciendo estudiantes que aprenden a hacer lo que no se debe hacer. Y necesitamos la cooperación internacional de países como Holanda, como Israel, los Estados Unidos, ¿no es así? Inglaterra, Francia. ¿Para qué cosa? Para mejorar la tecnología. ¿En qué productos, por ejemplo? De Colombia. Nosotros no producimos flores. No. Y fíjese, me decía un señor allá de Cerro Punta que produce tulipanes. Fíjese, produce tulipanes. ¿Usted sabía eso? Y todos los tulipanes que usted encuentra en el Riva Smith, lo digo Viene de Tierra Alta. Viene de él porque se lo compra. Cuando quiso importar, no lo dejaron aduana. Exportar. Cuando Costa Rica, al lado de nosotros, permite la importación rápidamente, porque esto es un producto perecedero, no puede estar pasando tanto trámite. Nosotros tenemos que acondicionar aduana. Pero ahora vayamos a los productos de insumos agrícolas. Usted sabe lo que hacen los productores de Bocas del Toro, Chiriquí y Adeveragua. Van a comprar productos agropecuarios a Costa Rica. Urea y lo demás. Porque es más barato allá para acá. Entonces, eso no cuesta plata. Pero cuesta porque hay que meterse al poder político. Entonces, yo le dejo todas estas cosas. Porque ayer me hablaba un productor. Y fíjese los grandes problemas que tenemos en este momento. Esta sequía ha golpeado brutalmente a la ganadería. Y fíjese lo que están haciendo las grandes colectoras de leche. Cortaron la producción de tomate. No nos querían, perdón, primero tomate. El tomate industrial en Azuero, que tuvo una buena producción por una nueva variedad que traemos de Salvador. ¿No sé? Quedaron más de 7,000 toneladas que no se podían vender. No sé si al final la vendieron porque la Nestlé dejó, no se compra más. Sí. La leche industrial, que es básica. El exministro Pérez, que es uno de los grandes pioneros, uno de los grandes, diría yo, gente con sabiduría.
para conseguir posiciones con respecto a esto. Tiene grandes ideas sobre esto. Le aseguro que hay decenas de centenares de hombres y mujeres en el campo que lo podrían ayudar. El problema es que los ministros, mire el MIDA, la estructura del MIDA tiene tal nivel de burocracia. El ministro del MIDA tiene que atender a 27 mandos, quiere decir que no manda a nadie. No. O sea, un general, un ministro que mande más de 7 mandos de operación, solo que debe estar trabajando el ministro, todos los días está hablando pendejada con pocotón de gente y no tiene nada, no resuelve nada. Tenemos que sacar a los muchachos al campo. Bien, este es uno de los retos. ¿Por qué es importante el sector agropecuario? Porque siempre lo dicen, bueno, lo que pasa es que el sector agropecuario solo representa el 2% del PIB nacional. Sí, sí. Pero tiene el 30% de la población y el 90% de la población pobre y extremadamente pobre. Entonces tenemos que diferenciar políticas para el agronegocio, políticas para el productor y pequeño productor que tiene grandes problemas de comercialización y de financiamiento y de tenencia de la tierra, y productos y políticas para el sector marginal del sector agropecuario, como por ejemplo, usted le gusta mucho al valle, a todos estos yeyecitos que tenemos en este Panamá y le gusta ir al valle. Bien, súbase después del valle y vea toda esa población que viene para allá arriba. Allá se produce hortalizas, sí, pero no hay mercado. La libra de semilla mejorada cuesta $800. ¿Cómo la van a comprar, hombre? Le hablo de este sector porque este es uno de los temas que Cortizo le debe prestar atención. Todo el mundo espera mucho de él, incluyendo yo. Y sé que ellos, en su estructura, tienen gente muy capaz. Ojalá los escoja y ojalá defina desde ya. Estas son las cosas que deben estar viendo. Porque estas son las cosas que hacen la diferencia. Creo que el sector agropecuario, el sector de los servicios públicos, que son los que nos afecta todos los días cuando usted va a pagar la luz. ¿Usted qué piensa? Sí. Uy, se me fue la luz, se me quemó el televisor y tengo que pagar $40. Bueno. Okay, hay gente que te dice, pero si nada más son $40. Oiga, señor, para una persona que recibe $600 a la semana, $1 es un costo excesivo. Ahora, si usted recibe 10,000 o 60,000 al mes, como sean unos, eso es marginal. Decía el general Torrijos, y termino aquí, el dinero es secundario, pero para el que lo tiene. Para el que no lo tiene, siempre será primario. Así es.